Ahora, en C5N hay conmoción en España, conmoción en la zona de Alicante, concretamente en un campo de Elche. Es una zona de Alicante donde un joven de 15 años asesinó a sangre fría a su madre, a su padre y a su hermano porque le cortaron Wi-Fi del teléfono y porque le prohibieron jugar con la PlayStation. Consecuencia, evidentemente, de acuerdo al relato, de mal desempeño en el colegio. El castigo que el padre o los padres le habían puesto o le habían impuesto era justamente, bueno, momentáneamente interrumpir la internet para que focalizara su atención en el estudio. Dicen que de un rapto de furia, un rapto de ira, tomó una escopeta familiar, le dio 2 tiros a su madre, 2 tiros a su hermano que salió a ver qué era lo que sucedía, su hermanito de 10 años, menor, que escucha por supuesto esos tiros y se acerca a ver qué es lo que está sucediendo y espera al padre a que ingrese a su casa, estaba trabajando en ese momento y cuando su padre llega al domicilio también le dispara. 3 días convivió con los cadáveres dentro de su vivienda. Y todo esto sale a la luz básicamente porque se cruza con una vecina que le pregunta por su familia. Le dice hace algunos días que no vemos a tus padres, que no veo a tu familia. Y les dice, los maté. Se alarma por esta situación, llama a un familiar de este joven que se acerca hasta la vivienda y ahí constatan que efectivamente estaba diciendo la verdad. Había matado a sangre fría a toda su familia. Bueno, un rapto de ira impresionante que todavía están estudiando, ¿no?, los investigadores, tratando de rearmar estas últimas horas, rearmar esta escena del crimen, entender, ¿no?, qué es lo que ha sucedido, porque no ha mostrado remordimiento, aparentemente, esto es lo primero que están diciendo. Y hay algunas cuestiones, ¿no?, para hablar, para entender sobre los castigos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, las sanciones o de repente, bueno, estos intentos de focalizar atenciones a través de reprimir algunas posibilidades. Vamos a hablar con Eva Rodríguez, es psicóloga, ya está en línea para conversar un ratito con nosotros sobre este tema. Eva, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Agustina Rivas te saluda. Hola, ¿cómo estás, Agustina? Un placer estar acá con vos acompañándote y bueno, muchas gracias. Bueno, tengo varios frentes para que toquemos juntas, ¿no? Por un lado, tratar de Ujú, entender, ¿no?, como un brote, si es ujú. que se le puede llamar así, de ira, hace que este joven literalmente asesine a toda su familia y por otro lado lo que tiene que ver con cómo los padres pueden poner los límites hacia sus hijos, ¿no? Y hacerles entender que hay algunas distracciones que hay que dejar de lado para focalizar la atención en un buen rendimiento escolar de repente. Pero empecemos por lo primero, si te parece. Sí, Este es claro, un caso sí, que ha llamado muchísimo la investigación de sí. los, la atención de los investigadores, ¿no? Matar a sangre fría a toda la Ujú. familia por Wi-Fi. Bueno, como vos decías cuando presentabas el caso, en realidad hay mucha información que todavía no disponemos y que es información vital que Sí. nos va a ayudar a terminar de entender la lógica de la psicología, si es que existe alguna lógica, ¿sí? Porque una de las posibilidades es que no exista una lógica Claro. lineal. Pero bueno, con las pericias psicológicas y psiquiátricas que se realicen, la investigación a fondo del caso, el conocimiento de la historia, del trasfondo de la historia, por ejemplo, por decir la infancia de Santi, si no me equivoco, Santi es Santi. el acusado o la persona que dijo haber cometido los crímenes, porque eso todavía tampoco está corroborado, digamos, tenemos el testimonio de él, pero tiene que entrar policía científica y terminar de realizarse todas las pericias pertinentes para cerrar el caso. Ahora, mira, un estado de emoción violenta es una de las posibilidades, ¿no? Que uno diga, bueno, como decías vos recién, Agus, tuvo un rapto de ira, tuvo un estado de emoción violenta, que es un estado psicológico en el cual una persona puede entrar cuando vivencia, cuando sufre, cuando se encuentra frente a un estado de una conmoción emocional tan brutal, un shock emocional tan brutal que hace que la mente se disocie, pierda el control de sí misma y actúe de una manera defensiva para protegerse. Pero ese estado de emoción violenta es muy frecuente, se lo ha visto en muchos casos y es un estado que te desliga de la responsabilidad del caso. Supongamos, en este caso, si determinan que Santi tuvo un estado de emoción violenta, sería inimputable.
¿sí? Queda Eva, eximido. pero te pregunto sí. una cuestión, porque de acuerdo a, bien decís, ¿no? Que se está rearmando, se está armando el caso, ¿sí? Se están poniendo todas las piezas en su lugar. Pero de acuerdo a la información que existe, primero se dan los dos primeros asesinatos, la madre y el hermano, Exacto. y luego se da el asesinato del padre. Con lo cual, la emoción violenta ahí ya queda un poco fuera de lugar. No entraré. Exacto. Bueno, esta es una de las hipótesis que mucha gente va a plantear. Bueno, un estado de emoción violenta. Yo, con la información que ya tenemos, sería partidaria de que no. Porque el estado de emoción violenta es un estado donde incluso la persona, cuando se encuentra con lo que ha hecho, se desespera. Y es la misma persona quien llama a la policía y pide ayuda y dice: ¿qué pasó? No entiendo. ¿Fui yo? ¿No fui yo? ¿Qué sucedió? Bien. Otra de las posibilidades firmes que tenemos es a un joven de 15 años. Ayer hicimos una entrevista también con ustedes y justo tocamos el tema de las estadísticas. ¿Quiénes son las personas más afectadas? Mirá, Agus, varones de 15 a 35 años. Mirá que justo que entramos en la curva, porque Santi tiene 15 años y, bueno, es un varón. Una adicción a los juegos, a los videojuegos, con seguridad había, ¿sí? Una adicción, una dependencia patológica, pero eso te lleva a asesinar, a ser capaz de matar, en un estado de conciencia no alterada, presuponiendo nosotras que Santi tenía un estado de conciencia no alterada. Claro. Ser adicto a un videojuego y que te quiten la fuente de la adicción, que te quiten el objeto de la dependencia, ¿te lleva a matar? No, no está asociado. ¿Que él puede haber tenido una adicción a los videojuegos, al juego en línea? Sí, pero ahora, mi teoría es que para él llegar a cometer el asesinato es muy posible, veremos qué dicen las pericias, estamos solamente haciendo inferencias, veremos, pero es muy posible que estemos hablando de un joven que ya presenta una personalidad psicopática franca. Claro, te iba a comentar justamente. No rasgos. Digo, no sería ni el primer ni el último joven, adolescente o niño de la historia de la humanidad a la que los padres le dicen: te voy a sacar o el teléfono o los jueguitos o lo que sea que lo entretenga, como una especie de castigo, entre comillas, por falta de atención, mal desempeño, mal rendimiento, mal comportamiento. Digo, no es el primer caso, y si no estaríamos hablando de esto todos los días. Claro, claro. Acá, mira, lo que tenemos que tener en cuenta que son los próximos datos que vamos a estar integrando a nuestra charla y a nuestro análisis en los próximos días son la personalidad de él y verdaderamente el contexto familiar en el que se vivía, ¿sí? La historia de la familia, realmente cómo era la vida en esta familia, habían antecedentes de violencia, habían antecedentes de abuso, habían antecedentes de maltrato psicológico, de torturas psicológicas, no lo sabemos, ¿sí? De cualquier manera, una persona que sufre un abuso, una persona que sufre de maltrato, justifica, la secuencia lógica es que eso te lleve a matar, en la mayoría de los casos vamos a decir que no. Yo estimo que vamos a terminar hablando de que Santi es un psicópata, tiene una personalidad psicopática, pero no rasgos aislados. Muchas veces hablamos de rasgos que indicarían como un grado leve de una personalidad psicopática. En este caso, la verdad que las acciones son con una premeditación impresionante, porque como vos dijiste, Augusto, recién, él dispara a la madre, aparece el hermano, le dispara muy lamentablemente al hermano y lo espera al padre, pero después de eso él limpia la escena, ¿no? Como que mueve los cuerpos, tira el arma. Y se queda conviviendo además 3 días con los cuerpos. Bueno, esto abre otra variante. Esto abre otra variante. Es posible que la investigación ahonde o abra una línea de investigación para ver si Santi no tiene algún tipo de psicosis. Porque la verdad es que hay una disociación muy importante en esto de, sí, asesino, no experimento la culpa, no experimento el remordimiento, bien psicopático, pero después quedarte conviviendo con los cadáveres sin intentar siquiera ocultar la evidencia. Y cuando él se cruza con una vecina, que si tengo bien la información, esta es la historia, él se cruza con una vecina, la vecina le dice: che, tus papás hace mucho no los veo, no los maté. Como totalmente lo cuenta con normalidad, cortado, disociado de lo que esto implica, de lo que esto significa, de lo que esto va a implicar para él, ni siquiera intenta, como haría
en la mayoría de los casos haría un buen psicópata ocultar la evidencia y seguir armando una trama de mentiras donde él pudiese salir sin la responsabilidad de los hechos. Este no es el mecanismo que él realiza. O bueno, o se quedó sin instrumento, digamos, Claro, dijo, bueno, ya está. ya no había más Los salida. maté y ya vemos qué pasa conmigo. Me saqué de encima esto. Eva, no lo sabemos. Seguramente vamos a continuar hablando a lo largo de la semana porque esta es la primera información que tenemos y habrá muchas cuestiones para ir agregando. Te agradecemos este contacto con nosotros y te vamos a molestar seguramente más adelante. Gracias. Será un placer. Hasta luego.